Era por ese recordatorio tan importante. Ya estoy grabando. Bueno, en ese orden de ideas, gracias por recordarme, dice, como lo expresa ahí la imagen, 18 veces superior a lo normal es el resultado de arsénico presente en las muestras de suelo que el Ministerio de Salud tomó al interior de la escuela de Grea en Puchuncaví. Entonces, obviamente, el arsénico, me imagino que es un químico y de alguna manera tiene una alta, digamos, relación con los niveles de contaminación y con ello obviamente va a reducir, se reduce el nivel de bienestar. Entonces es muy altamente probable que por dicha situación los habitantes comienzan obviamente a tener, digamos, problemas respiratorios o problemas de salud por, obviamente, la industria. Entonces la industria obviamente, como ustedes ya saben, es un alto agente contaminante, ¿no? En ese orden de ideas, por lo tanto, compañeros, dice lo siguiente. En ese orden de ideas, por lo tanto, dice, ok, entonces, ¿a qué se refiere que es una externalidad? Como lo está expresando ahí. Entonces, en ese orden de ideas, dice lo siguiente. Una externalidad, cuando una persona realiza una actividad que influye en el bienestar de otra y, sin embargo, ni una paga ni la otra recibe ninguna compensación por ese efecto. Ustedes miren la palabra compensación, ¿ya? Entonces, si hay una externalidad que de alguna manera está influyendo sobre el nivel de bienestar de cada uno de nosotros, pues si esa externalidad es negativa, debe haber una compensación, ¿ya? En ese orden de ideas, pues hay externalidades que son negativas como positivas. Una externalidad negativa se entiende cuando la influencia de la acción es adverso. Es decir, obviamente, una externalidad negativa implica cuando la acción de una persona o digamos de un agente económico reduce el nivel de bienestar de la otra persona. Entonces ahí se está produciendo una externalidad negativa, como también existen externalidades positivas. ¿A qué se refiere? Cuando la influencia de la acción obviamente genera algún beneficio. Ahí se entiende que es una externalidad positiva. En ese orden de ideas, compañeros, entonces, bueno, ya entendemos qué es una externalidad, qué implica una externalidad, la alta relación que existe entre la externalidad y el nivel de bienestar, y a qué se refiere una externalidad negativa y positiva. Por lo tanto, como le expresa aquí, en presencia de externalidades, el interés de la sociedad por el resultado del mercado va más allá del bienestar de los compradores y de los vendedores de ese mercado. También incluye el bienestar de otros que resulta afectado. Por lo tanto, como obviamente en algunos momentos siempre nos estamos enfrentando a externalidades, ¿ok? Tanto positivas como negativas, el equilibrio del mercado no es suficiente cuando hay externalidades. De nosotros, cuando empezamos este curso de economía ambiental, compañeros, empezamos con un nivelatorio de oferta y demanda y aprendimos que supuestamente el equilibrio del mercado, que se entiende que gráficamente las curvas de demanda y oferta se intersectan y determinan o establecen un precio de equilibrio y una cantidad de equilibrio, se supone que por lo tanto en ese equilibrio del mercado no tiene en cuenta las externalidades, ¿ya? Tanto positivas como negativas. En ese orden de ideas, compañeros, por lo tanto, dice lo siguiente. Ahorita que me pasa el otro slide, ok, dice lo siguiente. Ejemplos de, obviamente, externalidades negativas. Entonces, por ejemplo, obviamente la contaminación, el humo del tabaco, ruidos, el tráfico, ¿sí? La delincuencia, los homicidios, ¿sí? Todo ese tipo de aspectos o de factores, obviamente son externalidades negativas porque están directamente asociadas con nuestro nivel de bienestar. Y obviamente, como reduce nuestro nivel de bienestar,
de alguna manera hay que entrar a intervenir para que en lo posible, mediante las políticas públicas, se puedan reducir esas externalidades negativas. Nunca van a ser cero, ¿sí? Nunca se van a reducir a cero, pero de alguna manera se van a reducir en una proporción. En ese orden de ideas, compañeros, por lo tanto, igualmente existen externalidades positivas. Ejemplos de externalidades positivas como la vacunación, la educación, una externalidad positiva, la investigación en nuevas tecnologías, una externalidad positiva, o la reconstrucción de edificios históricos también se le puede considerar, obviamente, como una externalidad positiva. Por obvias razones, compañeros, esas externalidades positivas implica que, por lo tanto, tienen una relación directa con nuestra función de bienestar, lo que implica que, por lo tanto, mediante esas externalidades positivas, es muy altamente probable que aumente nuestro nivel de bienestar. ¿Me he hecho entender por ahora, muchachos? ¿Vamos bien? Sí, señor. Sí, Ok. profe. Bueno, en ese orden de ideas, ya observando y analizando ¿Cómo ejemplos, se enmarca, profe, esas externalidades con los tipos de bienes? ya voy para allá. Pero cuando me plantea usted la pregunta, ¿cómo se enmarca? Sí, o sea, si ella hace parte de, no sé, si en la externalidad está más relacionada con los bienes públicos o está relacionada con todos. Mira, no, no hay. Voy a lo siguiente. Las externalidades no necesariamente deben producirse cuando hay presencia de bienes públicos. Las externalidades se producen bajo presencia de bienes públicos o bienes privados. ¿Ya? Siempre va a haber externalidades. Hay que entender que esas externalidades, como su propio nombre nos dice, son factores externos que o aumentan o reducen tu nivel de bienestar. ¿Ya? Pero como estamos en un curso de economía ambiental, pues el medio ambiente es un recurso público. ¿Sí? El aire es Correcto. es un recurso público. Entonces, Sí, en ese contexto de los sí. bienes ambientales, se tiende más a ser para recursos públicos que para recursos privados. ¿Sí me hago entender ahí? Sí. ¿Ok? Pero también, o sea que puede ser el bien, pero también puede ser una externalidad, ¿sí? Sí, pero vuelvo y te repito, compañera, como estamos en un curso de economía ambiental, esos recursos ambientales se le consideran como bienes públicos, ¿ya? Por lo tanto, la idea, como todo, es la conservación de esos bienes ambientales, pero puede existir agentes externos que estén deteriorando esos entornos ambientales. Y como lo están deteriorando, hay una externalidad que está generando un efecto negativo y dicha situación deriva a que reduzca el nivel de bienestar de un tercero. ¿Me hago entender ahí con la idea? Sí, pero podría existir también, o sea, lo digo es para no relacionarlo solo con un efecto negativo o con una Ajá, externalidad negativa, sino que también podría ser positiva. No sé si efectivamente. la resiliencia en este caso podría ser parte, aunque hace parte, digamos, de un ecosistema, podría ser una externalidad. Claro, todo aquello que tenga que ver con el aumento del bienestar de cada uno de nosotros tiene que obviamente estar asociado a una externalidad positiva, ¿ya? Por eso, cuando planteo aquí como ejemplo la vacunación, la educación o la investigación de nuevas tecnologías, obviamente son buenos y son ejemplos muy pertinentes que tienen que ver con externalidades positivas que están muy asociados a nuestro nivel de bienestar. No sé si me he hecho entender, compañera, no sé. Sí, señor. ¿Sí? Bueno, entonces, gracias. En ese orden de ideas, por lo tanto, dice lo siguiente. Entendiendo entonces la diferencia entre esas externalidades negativas y positivas mediante ejemplos,
Entonces vamos a la microeconomía. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo plantea la microeconomía? Entonces, las herramientas de la microeconomía, ¿cómo explica esas externalidades negativas? ¿Cierto? Entonces dice lo siguiente, que externalidades negativas, ilustración a través del mercado del aluminio. Vamos a suponer que es el mercado del aluminio y por lo tanto el aluminio, pues no sé, supongo que para producir aluminio se necesita grandes cantidades de agua para producir aluminio, ya que es un mineral. Entonces, en ese orden de ideas, para poder entender esa externalidad negativa mediante el mercado de aluminio, porque estamos proponiendo ese supuesto, aquí esta ilustración gráfica está mostrando que, como ustedes ya saben, compañeros, la curva de oferta siempre tiene pendiente positiva y la curva de demanda siempre tiene pendiente negativa, que cuando se interceptan establecen un equilibrio del mercado, ¿sí? Y establecen un precio de equilibrio, en este caso, de al aluminio y unas cantidades de equilibrio de aluminio. Ahora, es importante comprender aquí que la microeconomía establece, para poder entender y explicar esas externalidades negativas, que la oferta es equivalente al costo privado y la demanda es equivalente al valor privado. Es decir, el coste son los costos que tienen que asumir los productores de aluminio. ¿Me hago entender? Y los demandantes es el valor que le asigna a cada comprador para, obviamente, adquirir el aluminio. No sé si me hice entender ahí, muchachos. Profe, aquí hablamos de que el costo es en cuestión monetario y el valor es como algo más, pues más, digámoslo, sentimental, o ahí estamos hablando igual de las Es mismas como el valor, variables. ahí me está expresando que la demanda es equivalente al valor privado. Es decir, si la demanda es equivalente al valor privado, en otras palabras, me está diciendo es el valor que cada uno le asignamos a la demanda o a la compra de aluminio. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. ¿Ya? Y la oferta, pues obviamente hace referencia a los productores de aluminio. Por lo tanto, los productores de aluminio es equivalente a decir que son los costos privados que deben asumir los productores de aluminio. En ese orden de ideas, ahí el mercado se encuentra en equilibrio, ¿ya? Vamos a ilustrar a través del mercado del aluminio una externalidad negativa. Por lo tanto, recuerden que una externalidad negativa es cuando la acción de una persona reduce el nivel de bienestar de la otra persona. En ese orden de ideas, dice, ok, vamos a lo siguiente. El mercado del aluminio y el bienestar económico. Por lo tanto, dice, con una externalidad negativa, contaminación de las fábricas de aluminio, el costo social de producir aluminio es mayor que el coste privado. Vuelvo, repito, el coste social de producir aluminio es mayor que el coste privado. Por lo tanto, si vamos a asumir o establecer o a determinar que el coste social de producir aluminio es mayor que el coste privado, por lo tanto, pues obviamente dicha situación está generando una alta externalidad negativa, porque esa contaminación mediante las fábricas de producción de aluminio tiene un alto coste social sobre toda la sociedad y está por encima del coste privado de cada uno de nosotros. ¿Sí me hice entender ahí, muchachos? Perfectamente. Eso es como Ajá, la licencia social que también se piden en algunos casos, algunos proyectos, ¿sí? ajá. Es decir, si la sociedad no está a favor del proyecto y este proyecto pues no se ha implementado, no se ha ejecutado, muchas veces es mejor desistir Ujú. a continuar con él porque puede ser más Claro, costoso. claro, los costos son mayores que los beneficios, por así decirlo. En ese orden de ideas, por lo tanto, compañero, gracias, compañera, el coste social incluye
el coste privado de los fabricantes de aluminio más el coste de la contaminación. Entonces mira que el costo social es la sumatoria del costo privado, es decir, de los productores de aluminio, más la generación de contaminación que está produciendo dicha actividad. En ese orden de idea, por lo tanto, se producirá más aluminio de lo que resulta óptimo. Entonces, obviamente, si la producción de aluminio está generando un costo social por encima del costo privado, en ese orden de ideas, por lo tanto, esta es la manera como se ilustra esa externalidad negativa y el óptimo social. Recuerden que en la gráfica anterior estábamos planteando que había un equilibrio del mercado, ¿ok? Por lo Pero el tanto, anterior, ¿por qué dice que resulta que es más? Disculpe, profesor, ¿se puede dale, volver al gráfico? al primero, Al anterior, el siguiente, perdón, el siguiente. este, Al anterior, la del texto. el Ese. texto. Dos adelante. A ver, aquí, No, adelante, adelante. y aquí, aquí. Siguiente. Ahí. Ok, ¿Sí? Porque dice que se produce más aluminio de lo que resulta óptimo. Si se supone que no, si la externalidad es negativa, no se podría producir más aluminio de lo claro, que resultaría óptimo. ¿Por qué esa porque estamos afirmación? deduciendo que los productores de aluminio no les importa contaminar. ¿Me hago entender? Es indiferente para ellos contaminar. ¿Ya? Otra cosa para aclarar, Dale. Diana, es que ese óptimo se refiere es al óptimo en bienestar Ah, económico, no en el efectivamente. óptimo de producción. Entonces, en ese orden de ideas, como lo expresa el compañero, si ese óptimo es asociado al bienestar económico, por lo tanto, pues los productores de aluminio, pues simplemente desean producir cada vez más y más aluminio, ¿ya? Por lo tanto, como lo expresa ahí, se producirá más aluminio de lo que resulta óptimo. Entonces, hay que, de alguna manera, buscar algunas políticas públicas para llegar a ese, digamos, a esa producción de aluminio óptima para el bienestar social. No sé si me hice entender, compañera. Profe, yo tengo otra pregunta en Dale, relación a la gráfica. a Pues la, que dime. según lo que, bueno, lo que leí y vi en en el texto y según lo que usted también está presentando, esa externalidad siempre se grafica como en la misma, pues en el mismo sentido de la curva de oferta, Sí, siempre va a estar graficada en ese mismo claro, sentido. sí, claro. Entonces, está obviamente asociado con la curva de oferta. Esa, siempre la externalidad negativa. Siempre se asocian con las curvas de oferta. ¿Ok? Ok, pues, muchas gracias. Dale, con gusto. Entonces, obviamente, si yo soy productor de aluminio, a mí es indiferente el nivel de bienestar de la otra persona. ¿Sí me hago entender? Sí me hago entender ahí cuando estoy expresando, si yo soy productor de aluminio y estoy generando contaminación, pues a mí me es indiferente el nivel de bienestar de la otra persona. ¿Me hago entender ahí? Sí, señor. Sí, entonces obviamente los productores de aluminio, pues si no los controlan, no van a producir una cantidad óptima de aluminio para producir un bienestar general. ¿Sí me hago entender con la idea? Sí, Sí, señor. señor. En ese orden de ideas, Ah, por ya lo tanto, entiendo. Entonces no es en términos sí, económicos, claro, ¿sí? La cantidad óptima está relacionado con poder tener en equilibrio ajá, tanto la externalidad, pues que digamos que esa externalidad no influya negativamente al proceso. sí, pero recuerda que Ujú. si a mí no me, si el gobierno no me controla el grado, la magnitud de contaminación que yo estoy generando mediante esa actividad económica, pues para mí es indiferente el nivel de bienestar de los demás.
¿sí? Sí, Por simple sí. racionalidad económica, ¿ya? Entonces, en ese orden de ideas, por eso se generan esas externalidades negativas y por lo tanto, como lo expresa, pues obviamente hay una reducción en el nivel de bienestar en la otra persona. Esas externalidades negativas y el óptimo social, recuerdan que partimos primero de ese equilibrio del mercado. Cuando se quiere ilustrar gráficamente esa externalidad negativa, ¿ok? Implica que esa curva de coste, ¿ok? Esa curva de oferta o coste privado es como un desplazamiento de esa curva hacia la izquierda, donde se vuelve y genera un nuevo punto de equilibrio, ¿ya? Y por lo tanto, ese nuevo punto de equilibrio produce unas cantidades óptimas, ¿ok? Unas cantidades óptimas de producción de aluminio y obviamente ese desplazamiento de la oferta hacia la izquierda obviamente se le asocia a un coste social por consecuencia de los costes que están generando la contaminación. En otras palabras, los costes de la contaminación por la producción de aluminio genera un costo social. ¿Sí me hago entender ahí? Sí, señor. Ok. En ese orden de ideas, por lo tanto, comprendiendo cómo se ilustra gráficamente esas externalidades negativas y el óptimo social, por lo tanto, vamos al otro lado de la frontera, que son las externalidades positivas. Pues, por ejemplo, una externalidad positiva, una ilustración a través del mercado de los robots. Ustedes saben que de alguna manera las empresas, al desear aumentar la capacidad tecnológica de obviamente su producción, incurre obviamente a comprar maquinaria, a comprar tecnología, ¿ya? De igual manera, cómo se ilustra positivamente una externalidad positiva, ¿ok? Valga la redundancia. Entonces ahí el mercado se encuentra en equilibrio, ¿ya? Por lo tanto, la manera adecuada para ilustrar esa externalidad positiva es lo siguiente. Entonces dice, con una externalidad positiva, difusión de una nueva tecnología, el coste social de producir robot es menor al coste privado. Por lo tanto, el coste social incluye el coste privado de los fabricantes de robots menos el beneficio por la difusión de una nueva tecnología. Por lo tanto, se producirá menos robots de lo que resulta óptimo. En ese orden de ideas, por lo tanto, planteando este supuesto, compañeros, la manera como se ilustra gráficamente una externalidad positiva, ¿ok? Por lo tanto, implica que, como lo vimos anteriormente, aquí está el equilibrio del mercado, ¿ok? Y una externalidad positiva implicaría obviamente que esa curva de oferta, que es equivalente a costo privado, se desplazaría hacia la derecha y vuelve a generar un nuevo punto de equilibrio porque se intersecta con la curva de demanda privada, ¿ya? Y por lo tanto, en este nuevo punto de equilibrio se considera que es el óptimo social, ¿ya? Entonces, como esa externalidad positiva está muy asociada al nivel de bienestar de la población o de cada uno de nosotros y es muy altamente probable que aumente, obviamente, nuestro nivel de bienestar. Por lo tanto, en ese orden de ideas, cuando ya vamos a asociarlos a las externalidades que están asociadas a la producción, dice lo siguiente, muchachos. El coste social difiere el coste privado. Es decir, que cuando hay una externalidad negativa, el coste social siempre va a ser mayor al coste privado. Pero cuando hay presencia de una externalidad positiva, el coste social siempre va a ser menor al coste privado. ¿Me hice entender aquí, muchachos, en esta la relación? Sí, señor. Ok. Ejemplos. La producción de aluminio genera externalidades negativas. Claro. El coste social incluye el coste de producción de aluminio más el coste de la contaminación.
La producción de robots genera externalidades positivas. La difusión de nuevas tecnologías puede beneficiar a otros productores. Como dicha situación puede beneficiar a otros productores, por eso es que cuando se produce una externalidad positiva, el coste social siempre va a ser menor al coste privado. Es decir, que cuando hay externalidades positivas, una pequeña parte de la proporción se va a beneficiar de esas externalidades positivas, no el 100% de la población. No sé si me hice entender, muchachos. Sí, señor. Bueno, entonces avanzo. En ese orden de ideas, compañeros, por lo tanto, miren la ilustración. Entonces, bueno, ahora, ¿cómo es la ilustración gráfica de esas externalidades que obviamente están asociadas al consumo? Externalidad negativa asociadas al consumo, del consumo. Entonces, el consumo de alcohol, ¿ya? De igual manera, entonces partemos aquí de una oferta con pendiente positiva, que es el coste privado, y una demanda con pendiente negativa, que es el valor privado. ¿Ya? Ahora, una externalidad negativa asociada al consumo de alcohol implicaría que esta curva de demanda, que tiene pendiente negativa, se desplazaría hacia la izquierda, lo que por lo tanto vuelve y se intersecta con la curva de oferta y genera unas cantidades óptimas, en este caso, de consumo de alcohol, ¿ya? Cuando uno lo compara ya con una externalidad positiva, pero en este caso, en el consumo de educación, ¿cierto? Dicha situación implica que la curva de oferta, ¿ok? Se desplazaría hacia la derecha, ¿ok? Ese desplazamiento de esa curva de oferta hacia la derecha genera unas cantidades óptimas en el caso de una externalidad positiva para el consumo de educación. Entonces, en ese Profe, una orden de duda. ideas, dime, compañero. Mencionas que hay un desplazamiento de la curva de oferta, Ajá, mira de acá. un movimiento. De demanda, profe. Perdón, estoy a las 7 de la mañana, las 8. Hay un desplazamiento de la curva de la demanda hacia la, Derecha, efectivamente, generando un nuevo punto de equilibrio. Ok, y en el caso contrario, aquí la demanda se desplaza hacia la, izquierda. efectivamente. Gracias por la corrección, compañero. Ok, bueno. Ok. En ese orden de ideas, entonces, para todos, ustedes miren, la diferencia entre, como se ilustra gráficamente, una externalidad tanto negativa como positiva para el consumo de o alcohol, obviamente, o para el consumo de educación, ¿ya? En ese orden de ideas, por lo tanto, compañeros, dice lo siguiente. El valor social difiere al valor privado. Por lo tanto, una externalidad negativa, el valor social siempre va a ser menor al valor privado. Y en una externalidad positiva, el valor social siempre va a ser mayor al valor privado. Vuelvo y repito, en una externalidad negativa, el valor social siempre va a ser menor al valor privado. Vamos a la gráfica. Externalidad negativa, valor social menor al valor privado. Valor social menor al valor privado. Valor social menor al valor privado. ¿Sí? Y externalidad positiva. Valor social mayor al valor privado. Me devuelvo. Valor social. Recuerden. Valor social, externalidad positiva. Valor social mayor al valor privado. Valor social mayor al valor privado. ¿Sí? Entonces miren cómo se ilustra obviamente esos dos contextos. Una externalidad negativa para el consumo, en este caso planteando que es el consumo de alcohol, y una externalidad positiva, en este caso para el consumo de la educación. ¿Me he hecho entender ahí, compañeros? Sí, profe. Ok. En ese orden de ideas, ejemplos, el consumo de alcohol genera externalidades negativas.
como problemas de salud, delincuencia, malos tratos, etc. De igual manera, o por otro lado, mejor, la educación obviamente genera externalidades positivas. Un mayor nivel de educación aumenta la productividad de los trabajadores. Por dicha situación, por eso es que dicha externalidad positiva implica que el valor social sea mayor al valor privado, porque obviamente una mayor educación se transfiere en una mejor condición de bienestar en la sociedad. ¿Sí me hago entender ahí? Sí, señor. Ok, gracias compañero. En ese orden de ideas, por lo tanto, dice lo siguiente. Como las externalidades, vuelvo y repito compañeros, son externalidades negativas o positivas en la producción o el consumo, obviamente están muy altamente relacionados con el bienestar. Y en este caso sería obviamente con el bienestar económico, ¿ya? El problema, como el mercado no es perfecto, el mercado falla, hay presencia de fallas del mercado, el único agente económico que tiene que entrar a intervenir a reducir, ¿cierto? O a beneficiar esas fallas, por así decirlo, es obviamente el gobierno. En ese orden de ideas, en presencia de externalidades, el mercado falla y genera una pérdida del bienestar, claro. Entonces, las fallas del mercado se comprenden por dos aspectos. Un aspecto, cuando hay una externalidad negativa, es decir, cuando la acción de una persona reduce el bienestar de la otra. O el mercado falla cuando hay presencia de poder del mercado, que implica que una sola empresa tiene una alta influencia sobre el precio, que implicaría que obviamente esa única empresa tendería a ser una estructura de mercado monopólica. Ahí el mercado está fallando. Y como el mercado falla por esos dos aspectos, por una externalidad o por una presencia de poder del mercado, genera obviamente una pérdida del bienestar. En ese orden de ideas, cuando los productores y consumidores no tienen en cuenta los efectos externos de sus decisiones, tienden a producir o consumir más o menos de lo que resulta óptimo. ¿Ya? Vuelvo y repito. Cuando los productores y consumidores no tienen en cuenta los efectos externos de sus decisiones, tienden a producir o consumir más o menos de lo que resulta óptimo. Por lo tanto, una externalidad negativa, la cantidad de mercado va a ser mayor a la cantidad óptima, mientras que una externalidad positiva, la cantidad de mercado va a ser menor a la cantidad óptima. ¿Hay alguna pregunta aquí, compañeros? ¿Algún comentario, alguna duda? Eso entonces viene siendo más o menos como el consumismo, que las personas no dimensionan el efecto de consumir y consumir, por ejemplo, desechables, y el efecto negativo que esto genera es el consumismo es una externalidad negativa. El consumismo de manera irracional, ¿no? Eso, sí, como Efectivamente, porque de alguna manera todos tenemos que consumir bienes y servicios que nos permiten satisfacer necesidades. Pero de pero alguna entonces, manera, cuando ya se produce un tipo de consumismo irracional, eso afecta en algún momento a la sociedad y genera una pérdida del bienestar, ¿ya? Es un buen ejemplo, es un buen Por ejemplo. ejemplo, el consumo de teléfonos celulares, el estarlo cambiando con cierta frecuencia, a pesar que pues tiene la misma utilidad, pero ya se hace pues de manera muy acelerada. Sí, eso tiene un nombre que se llama obsolescencia programada. No sé si Obsolescencia programada, sí, claro, señor. sí, entonces, o sea, te va a cumplir la misma función independientemente de la gama, pero te va a cumplir la misma función, ¿ya? Entonces, la producción de celulares, obviamente, en masa, en algún momento, pues obviamente tiene unos efectos negativos, obviamente, sobre el bienestar social, ¿ya? Son ejemplos que obviamente no. ¿Cuál es la reflexión que uno lleva a esto, muchachos? Es la siguiente.
es que se sustituyó una función de bienestar por una función de consumo. En otras palabras, debido al modelo capitalista, se considera que consumo es equivalente a bienestar y es un gran error ahí. ¿Me hago entender? Un Totalmente de Sí, acuerdo. señor. O sea, consumo no tiene nada que ver o no es equivalente a obtener bienestar, Sí. ¿ya? Entonces, profe, el modelo ¿cómo sería el capitalista ejemplo? ha llevado a que cada uno de nosotros, por así decirlo, tengamos ese tipo de comportamiento, que las valoraciones estén en función de nuestro consumo. Y es un gran error, ¿ya? Porque lo que verdaderamente genera bienestar son aquellos factores que están directamente asociados a nuestra función de bienestar de cada uno. Entonces, ¿qué factores son primordiales para poder generar bienestar social? Pues la salud, obviamente, está altamente asociado con a nivel de bienestar. La educación, la vivienda, la alimentación, ¿ya? Y cada uno de esos servicios, por así decirlos, va a permitir de alguna manera una adecuada potencialidad en cada uno de nosotros, ¿ya? Y cuando cada uno trae potencialidades, por lo tanto, nos permite ser, con base en esas potencialidades, tener un mayor nivel de bienestar, ¿ya? Entonces, a veces uno observa, ¿cierto? Ya que estamos tocando ese tema de manera reflexiva, es, eh, voy a tocarlo con flores, a ver, esto, el siguiente análisis es, obviamente las personas o los hogares más vulnerables, debido a la falta de desconocimiento, por así decirlo, consideran que el último televisor o el último equipo está asociado a su función de bienestar. ¿Me hago entender? Perfectamente. Es así, ¿ya? Profe, una Ujú. pregunta, ¿cómo sería el ejemplo de esto de la Háblame externalidad? más durito, porfa. ¿Cómo sería el ejemplo de la externalidad negativa y positiva para el uso de tapabocas desechables para el COVID? Eso es una arma a doble filo, ¿no? Eso, ¿cómo lo leo? Porque si uso el tapabocas desechable, que es el quirúrgico, protejo mi salud y pues eso es muy bueno. Pero a la Pero vez, a la vez genera un problema gigante ambiental porque hay un consumo desbordado de estos tapabocas y por ende hay escasez de recursos naturales, que ya el látex está muy mal por los guantes y cauchos de los tapabocas, ujú. y hay exceso de residuos hospitalarios mal manejados. ¿Cómo aplicaríamos el análisis de esa externalidad positiva y negativa con ese Es, ejemplo? es decir, el, el ejemplo que tú estás planteando es que en el momento que tú lo utilizas, te está generando una externalidad positiva. Al momento que lo desechas, hay una externalidad negativa. Tiene las dos vías. ¿Me hago entender? Entonces ahí es donde tienes que revisar qué es lo que prima. O sea, al final prima la vida, La vida. ¿sí? Ajá. La vida. Sí, prima la vida humana, de hecho. Prima la vida Claro, humana. porque, claro, Que lo otro, en el largo plazo, pues tú tienes toda la oportunidad de hacer el proceso de recuperación, tienes toda la oportunidad de hacer una adecuada segregación. Bueno, digamos que hay maneras, pues, de poderlo intervenir, pero el hecho que no lo uses por un par de minutos o por un momento te puede causar, en este caso, ya un impacto directo sobre tu vida. ¿Sí? Entonces, si prima la vida en este caso, pues claramente lo que en este caso pues estaría pues de mayor relevancia sería la protección de la vida humana. efectivamente, Sí. compañera. Entonces, es difícil ¿cómo le digo? O sea, estamos en una época de pandemia donde los tapabocas ya anteriormente era un bien inferior y ahorita es un bien de primera necesidad, ¿sí? Y es de alguna manera complejo poder decir
no, o sea, la no utilización de tapabocas en una coyuntura muy compleja de una pandemia, ¿ya? Entonces ahí comienza, como le expresa la compañera, obviamente las valoraciones, ¿no? Ahí donde tienen que valorarse más la vida que, digamos, el impacto ambiental, ¿ya? De alguna manera, como le expresa la compañera, existen mayores probabilidades o posibilidades que en un mediano o largo plazo, mediante ciertas políticas, se pueda, digamos, paliar el uso de ese tipo de tapabocas con dicho material, ¿ya? Entonces, no existe como, digamos, una situación perfecta, ¿ya? Que yo utilice tapabocas desechables que me reduzcan la probabilidad de contagio y que a la vez genere cero contaminación. No existe. No existe ese contexto óptimo o adecuado o perfecto. ¿Me hago entender ahí? Sí, profe, claro, y ahí es donde viene entonces la balanza, definitivamente la valoración, o sea, ¿qué es lo que prima? Al final todos estamos buscando la preservación y conservación de los recursos naturales, es precisamente para que exista la continuidad de la vida. O sea, al final estamos trabajando todos en función del hombre. Sí, Efectivamente, se me bueno. acaban los recursos naturales. ¿Cuál es la preocupación de que se acaben los recursos naturales? Pues que tú no tengas con qué vivir, que no tengas un aire limpio, que no tengas, no sé, recursos pesqueros también, recursos de provisión, ¿sí? Entonces, al final todo converge es en el ser humano. Sí, efectivamente. Esa es una cuestión ya que de pronto la economía no tiene las herramientas teóricas para explicar esos contextos. Esos contextos ya están más asociados a aspectos psicológicos, aspectos sociológicos, contextos antropológicos y culturales, ¿ya? Entonces, la economía en ese sentido, cuando ya comenzamos a analizarlo bajo esa dimensión, la economía no tiene las herramientas suficientes para explicarlos. Ahí tenemos que irnos a otras disciplinas para poder darle una mejor explicación a dicho comportamiento. ¿Me hago entender ahí, compañeros? Sí. Y ahí aplicamos lo del curso pasado de la multidisciplinaridad. ¿La qué, perdón? ¿La qué, perdón? Vamos de ver un curso de eso, de la multidisciplinaridad. Ajá, múltiples disciplinas. Ok. Y por lo tanto, compañera, Sería para hacer el análisis de esos otros efectos. ajá. La cuestión es que puedes hacer el análisis, la cuestión es cómo cuantificarlos. ¿Sí? Entonces, ahí ya cuando ya hablamos cómo cuantificarlos, ahí donde ya la economía tiene sus herramientas que permiten mediante esas metodologías cuantificar impactos ambientales. Y eso lo vamos a ver la próxima semana. ¿Sí me hago Ay, entender? profe, ¿cómo ¿Sí me así? hago entender? Sí, sí, señor. ¿Sí me hago entender? Entonces, es que si no, Estamos esperando con ansias. pero es que estamos partiendo de la base, ¿ya? Entonces la base son las herramientas microeconómicas. Entonces ya teniendo medianamente, relativamente unas buenas bases de estas herramientas microeconómicas, entonces cuando ya vamos a valorar algún bien ambiental, la economía tiene obviamente varias metodologías para evaluar impactos ambientales. Sí es tan importante estos temas, especialmente lo ambiental. ¿Por qué o cómo nace toda esta situación de lo que usted mencionaba del consumo programado, perdón, la obsolescencia programada y ¿Sí? también la obsolescencia percibida, que en lo percibido ahí sí influenciamos muchísimo, pues digamos con todo este tema de modas y demás? ¿Por qué se introduce esto en el mercado? Pues claramente tiene un tema económico, pero sí es tan importante también lo ambiental. ¿Qué pasa allí, pues, desde el punto de vista normativo? ¿Por qué desde allí no se empieza a ejercer control, profesor? No, porque siempre hay el interés privado prima por el interés público. Esa es la principal razón. Y se supone que constitucionalmente debería ser lo contrario, ¿no? Claro, claro. Ya, yo iba a hacer ese mismo aporte, compañera.
El interés privado está por encima del interés público. ¿Por qué? Porque es que, a ver, me van a echar la culpa a los economistas. A ver, voy a ser autocrítico. Uno de los padres de la economía o el padre de la economía fue Adam Smith. Adam Smith escribió 2 libros en Inglaterra y en escocés, es escocés, y uno de los libros era muy psicológico que se llamó La teoría de los sentimientos morales y el otro libro se llamó La riqueza de las naciones. Dentro de ese libro de La riqueza de las naciones hay una frase que él, digamos, 2 párrafos, que él expresa que el interés social solamente se produce cuando cada uno de nosotros, de manera egoísta, buscamos el interés particular y nada más. ¿Sí me hago entender? El interés social Sí. solo se produce Cuando cuando cada uno se interesa por lo particular. y nada más. Eso planteó Adam Smith. El interés social es Sí. decir algo, pero es que es, Por eso, te está diciendo en otras palabras. pero es que la realidad es con lo que convivimos. O Entonces, sea, usted llega a un proceso, por ejemplo, X manifestación X, ¿sí? sí, Aparentemente es un interés social, ¿sí? Aparentemente, pero cuando se llega digamos, a la fuente, como de dónde nace todo el proceso, realmente son intereses muy particulares, ¿sí? efectivamente. Que están influenciados por un par, 3, 4 personas que están dentro, digamos, aparentemente representando todo un grupo, pero cuando tú llegas puntualmente a la fuente y logras conversar y logras sobre la mesa revisar todas las situaciones o lo que esperan lograr a partir, digamos, en algunos casos, manifestaciones y demás, sí se podría pensar que se encuentran, pues, digamos, intereses particulares. O sea, es la realidad. Efectivamente, compañera, pero esa frase la postuló obviamente Adam Smith en su libro La riqueza de las naciones. Y a veces, bueno, uno es muy autocrítico en digamos, en el análisis de esa interpretación de lo que expresa Adam Smith, pero a la vez uno dice, no está muy lejos, pues obviamente cada uno de nosotros estamos preocupados por nuestro interés particular y por lo tanto la sumatoria de cada uno de nosotros de nuestro interés particular genera como resultado, obviamente, el bienestar social. ¿Sí me hago entender? Sí, cuando todos están apuntando al mismo objetivo. Claro, eso es, ¿sí? Eso lo Sí, profe. planteo. Dime, compañero. Otra cosa para complementar el análisis es tener en cuenta los contextos en donde nace propiamente la economía clásica, Ujú. que pues obviamente tenían el mundo a sus anchas, el mundo no parecía, Sí, hay abundancia. sí, no parecía finito y se consideraban los recursos naturales efectivamente como recursos infinitos. Ujú. Posteriormente eso va evolucionando a los paradigmas de la teoría de la economía neoclásica, donde ya se tiene en cuenta que supuestamente el mismo desarrollo del mercado en el futuro va a generar ciertas tecnologías que permitan eliminar o reducir el impacto de esas externalidades. Cosa Efectivamente. que es, cosa que es posible, que puede que sea cierto. El problema son las tasas de desarrollo frente a las tasas de impacto de las externalidades. Ujú. Ese es el gran problema. Recuerden que a ver, siempre nos estamos enfrentando a la escasez, ¿no? En una menor o en una mayor medida. Por eso la escasez está muy asociada obviamente, a la ciencia social y economía, ¿ya? Y entonces, a medida que ha pasado, obviamente, evolucionado la humanidad, se han desarrollado nuevos mecanismos o herramientas tecnológicas para poder superar los problemas de la escasez, ¿ya? Y si de alguna manera con base en esas nuevas herramientas tecnológicas vamos a superar los problemas de escasez, dicha situación deriva a que luego dicha situación deriva a que se genere un costo social, ¿ok?
¿Listo, compañero? O sea, ¿bien con el análisis? Sí, señor. Bien, en ese orden de ideas. O sea, por eso los economistas nos odian y los aman, bueno, en fin, ¿ya? Ese es el problema de la racionalidad económica. Y eso no es uno de los supuestos de la economía, que somos unos homos económicos. Y como somos unos homos económicos, siempre va a primar supuestamente la racionalidad económica, es decir, el interés particular por encima del interés social. Es el homos económicos. No estoy aquí en estos momentos impulsando el homos económicos. Me hago entender, compañeros, es una reflexión, ¿ya? Pero no estoy como motivando a que sean más racionales de lo que son, porque de alguna manera cada uno, desde el momento que nacemos con un nivel de racionalidad natural, pero a medida que vamos creciendo y las experiencias y nuestra formación va generando un mayor nivel de racionalidad que el que teníamos cuando llegamos a este mundo, ¿ok? Entonces, la racionalidad económica es muy importante, pero obviamente tiene sus costos. En ese orden de ideas, por lo tanto, compañeros, para seguir desarrollando la clase, muchas gracias por las reflexiones. Pregunto entonces y planteo la siguiente pregunta. ¿Cómo conseguir que los agentes tengan en cuenta los efectos externos de sus decisiones y así alcanzar el óptimo social? Vuelvo y repito, ¿cómo conseguir que los agentes tengan en cuenta los efectos externos de sus decisiones y así alcanzar el óptimo social? Yo les planteo la pregunta, ¿será que los agentes económicos tienen en cuenta en la toma de decisiones los efectos externos? Yo creo que ahora sí, ¿Será? profesor, ¿Será que sí. después de esta pandemia aún se vamos a seguir muy racional e individualistas o vamos a tener en cuenta obviamente todo el contexto social? Yo creo que, profe, que ahí depende es si se le toca el bolsillo a las empresas o a aquellos agentes, Exacto, So, exacto, porque ahí exacto. es vea, el tema central de todo esto. Sí, de acuerdo. no hay algo Realmente más. cuando usted lo planteó, lo estaba pensando más como en la industria, porque hoy Ajá, con los sistemas de gestión de calidad, ¿sí? Y los sistemas integrados de gestión, pues sí permite un poco pues a las empresas tener esa mirada a- hacia esas externalidades y cómo esas externalidades los pueden afectar, ¿sí? ujú, Desde la materialización de un peligro, cómo esa materialización les puede afectar, desde sus materias primas y demás hasta también los impactos sociales, porque claramente por una oposición o por una no viabilidad social, pues simplemente un proyecto no puede desarrollarse o finalmente pues una empresa también puede eh, digamos, puede quebrar fácilmente o simplemente puede cerrar, ¿sí? ujú, sí, Entonces, pues en el territorio, pues no estamos solos. Tenemos que convivir con las comunidades y en general con y de los impactos que generamos tenemos que ser lo máximo posibles, tenemos que gestionar al máximo los peligros y los impactos para evitar que sean lo más mínimo en el vale, territorio. Lo otro efectivamente. es hacer que cada uno de esos agentes logre la internación de esos impactos, de esas externalidades. Es decir, a través de herramientas ya sea de tasas de uso, tasas de no uso, o inclusive impuestos, o también medidas como la propia educación, podrían ayudar que aquellos agentes tengan conciencia en torno a aquellos impactos ambientales que en el corto plazo no se ven, pero que en el largo van a tener grandes efectos. Claro, efectivamente, compañero. Muchas gracias por la intervención. Obviamente hay un aspecto que es muy determinante, yo creo, ahí para que poder lograr que esos efectos externos no tengan, digamos, una reducción en el óptimo social. Y yo creo que la herramienta, como todo lo plantean, ¿no? La herramienta de la educación, yo siempre, como ustedes ya lo saben, es una de las herramientas muy determinantes para el cambio social, ¿ya?
esa es la herramienta, o sea, entre más educado la gente, la población sea más educada, cada uno de nosotros tengamos mayores niveles de educación, más años de educación, se deduce que con base en eso tengamos mayores niveles de conciencia y por lo tanto la toma de decisiones va a ser, digamos, va a afectar o va a generar un efecto externo menor. ¿Sí me hago entender? Es decir, Sí, entendiendo la educación como el sí, fortalecimiento en los valores, ¿sí? ajá, Porque no es necesariamente escalar, digamos, intelectualmente en claro, cuanto a títulos, sino realmente en valores en la sociedad, que es lo que se está perdiendo. claro. Bueno, y eso es lo que estamos viendo, ¿no? Actualmente, ¿no? Actualmente, ¿no? Eso es lo que estamos viendo en este contexto de este país tan polarizado, ¿no? Muy polarizado y, y en fin, como tú planteas, obviamente la educación genera muchos efectos positivos. Uno de esos, obviamente, genera mayores valores, ¿no? Eso se plantea, ¿no? Se plantea teóricamente y ahora hay que llevarlo es a la práctica, ¿ok? En ese orden de ideas, compañeros, por lo tanto, dice, ok, como le dice el compañero, internalización de externalidades. ¿Qué implica? La solución a las externalidades, que los agentes las internalicen. ¿Qué quiere decir? La internalización de una externalidad es la alteración de los incentivos para que los agentes tengan en cuenta los efectos externos de sus decisiones. La internalización puede tener lugar a través de soluciones públicas, por ejemplo, soluciones privadas o políticas públicas. Por eso es muy determinante que cuando se desarrollen o se traen esas políticas públicas a reducir o aumentar las externalidades, los incentivos. Los incentivos es la herramienta muy determinante para poder generar una reducción en las externalidades negativas, una reducción en las externalidades negativas o un aumento en las externalidades positivas. ¿Sí? La creación de incentivos, porque uno de los principios de la economía es que los agentes económicos respondemos a incentivos. Por eso la palabra incentivos es un factor muy determinante para crear políticas públicas. En ese orden de ideas, por lo tanto, soluciones privadas a las externalidades, códigos morales, sanciones sociales, organizaciones caritativas, integrando diferentes tipos de negocio o contratando entre las partes. Entendiendo que esto puede ser, digamos, herramientas para las soluciones de externalidades privadas, por lo tanto, vamos entonces que lo que le estaba expresando anteriormente, que las políticas públicas son las herramientas, obviamente, para de alguna manera poder reducir esas externalidades. El gobierno intenta resolver el problema de las externalidades mediante dos puntos: medidas y orden de control, como prohibiciones, no contaminar por encima de un cierto nivel, obligaciones, el personal sanitario se tiene que vacunar, políticas basadas en el mercado, impuestos piguvianos para corregir externalidades negativas. Generalmente se utilizan este tipo de impuestos. Subvenciones para corregir externalidades positivas o permisos transferibles, que son mecanismos Can and Rider. Entonces, miren cómo obviamente el gobierno tiene estas herramientas para de alguna manera resolver esa cantidad de externalidades que produce el mercado, ¿ya? Pero el problema es que el mercado no tiene en cuenta esas externalidades y el único agente económico que tiene que entrar a controlar o a impulsar las externalidades es el gobierno, ¿ya? Mediante incentivos. En ese orden de ideas, por lo tanto, ejemplo de políticas públicas para solucionar externalidades: obligar a que las empresas reduzcan la contaminación hasta una cantidad determinada, poner un límite a la contaminación total,
asignar derechos de contaminación por empresas y permitir que dichos derechos se transfieran a través del mercado. Y establecer un impuesto de una cantidad determinada por cada unidad de contaminación emitida por la empresa. Y a eso se le conoce como impuestos pigovianos. En ese orden de ideas, por lo tanto, compañeros, pues esos impuestos pigovianos se utilizan generalmente o muy frecuentemente gracias a Arthur C. Pigou. Es considerado el fundador de la economía del bienestar, ¿ok? Y principal precursor del movimiento ecologista al establecer la distinción entre costos marginales privados y sociales y abogar por la intervención del Estado mediante subsidios e impuestos para corregir las fallas del mercado e internalizar las externalidades. En ese orden de ideas, gracias obviamente a estos aportes de este economista de la economía del bienestar, pues vamos a terminar, pues obviamente con las imágenes como empezamos esta presentación. Escuela de Greda a 200 metros del complejo industrial de Ventanas. Obviamente hay que corregir dicha situación de alta contaminación mediante impuestos pigovianos que son los que frecuentemente se utilizan. ¿Ya? ¿Qué soluciones plantearías para esta situación? Ahí les dejo de reflexión, compañeros. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario, compañeros? A mí me parece muy aterrizada toda la información que nos has dado. Aparte, comprendo un poco más la aplicabilidad de lo que hemos venido viendo y voy como aterrizando los pies porque la verdad es que sí estaba un poquito perdida sobre en los ejercicios principalmente cómo tomar el ejercicio, cuál era el derecho y es todo esto que hemos hablado hoy, a mí particularmente me ha aclarado la aplicación. Ya es como que estabas en un planeta oscuro y ya hay una linterna, entonces ya comienzas a ver el camino, por así decirlo. Sí, No lo pudo haber dicho mejor, profe. Ok. de hecho, esta semana tuve una reunión laboral y estábamos viendo precisamente la necesidad de calcular el impacto de una acción que queremos tomar. Entonces, pues yo trabajo con Sara y Sí. hablábamos eso, como que, ¡jue madre! Eso es lo que estamos viendo en la universidad y cómo lo aplicamos. Entonces, es muy bonito sentir cómo ya en el día a día empiezas a verle la utilidad de lo que estás enseñándonos y pues con esta clase de hoy particularmente me siento ya un poco más clara. De verdad, muchas gracias, profe. No, vale, con mucho gusto. Yo sí pensé en esas, que yo estaba de pronto, yo me estaba sintiendo que estaba produciendo una externalidad, o sea, porque según lo que los comentarios, ay, güey madre, o sea, no, empecemos por lo más básico, porque de pronto si me voy con ecuaciones y despeje y esa cuestión, pues lo podemos hacer, pero al último, ¿cuál es la esencia? ¿Me hago entender? Sí, señor, ya se transformó en externalidad positiva. Sí, entonces, ¿cuál es la esencia? O sea, si yo le podemos plantear una ecuación y despejarla aquí, que no sé qué, que esto, lo otro, y de plan, hacemos por esto, pero bueno, ¿y eso qué? ¿Ya? ¿Y eso qué? ¿Cuál es la esencia que hay detrás de ello? Entonces, pues comencé como a percibir, obviamente, el contexto y nada, entonces por eso quise hacer esta presentación. Espero pues que haya sido de mucha utilidad y que de alguna manera ya ese camino oscuro, ya usted ya comienza a ver la luz en el camino y por lo tanto le permite caminarlo de una mejor manera, por así decirlo. ¿Listo? ¿Alguien más tiene Sí, un comentario, alguna duda al respecto? Profe, yo tengo una duda. Sí. ¿Usted podría devolverse varias diapositivas a donde están los gráficos de desplazamiento de las curvas en las externalidades, ya sea negativa o positiva? El, ese puede ser. El área que aparece en el triángulo Esta. entre óptimo y equilibrio es
Eso representa el costo neto marginal. Sí, esa es la que uno calcula. ¿Ya? Y esa es la que uno, y esa la calcula, o esa mediante una calcula mediante unos datos y la calcula como el excedente. ¿Ya? El excedente sea el consumidor el productor, que es base por altura sobre 2. Sí, señor. ¿Ya? ¿Sí me hice entender, compañero? Sí, claro. Pero esto lo vamos a intentar, o voy a intentar que el sábado, mediante ejercicios, apliquemos cómo y cómo se aplica y qué connotación tiene este triángulo. ¿Listo? Listo. En una externalidad, en ejercicio de externalidad negativa. Sí. Ajá, sí, efectivamente. ¿Ya? Entonces, eso es la tarea que os estoy proponiendo, que nos concentremos a las 4 de la tarde el sábado. Listo. Entonces, aquí lo que acabo de presentar es como digamos, la esencia teórica para que usted ya tenga, digamos, esas bases teóricas en lo posible relativamente sólidas para que cuando vamos a la aplicabilidad no esté como tan perdido. Sí, señor. Ok. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? Profe, entonces entiendo, qué pena. Dale. Hoy la clase como teórica dejamos hasta aquí y repasamos los conceptos hasta el sábado que veamos la parte aplicativa. Ajá, pero de la tarea 2. Eso sí, no se repasan los conceptos de acá, sino realmente se va a enfocar es en la tarea número 2 para nosotros poderla entregar. Claro, ¡qué bien, profe! Gracias. Vuelve, repito, ¿Y el sábado de 4 a qué? ¿Cómo, perdón? ¿El sábado de 4 a qué? 4, 5, 5 y media, más o menos. Bueno, profe. ¿Ya? Entonces, vuelvo y repito, como se tenía que, o bueno, en el papel está entregar la tarea el sábado, pero obviamente algunos compañeros no han podido, como digamos, comprender bien, digamos, o plasmar bien el tema, ¿cierto? Porque obviamente tiene mucha formalización matemática. Entonces, yo lo que voy a hacer para el sábado es vernos a las 4 de la tarde, de 4 a 5, 5 y media, ayudarles, darle empujoncito a cómo se realizan esos ejercicios para que me lo entreguen el lunes. ¿Ya? Gracias, sí, señor. ¿Ya? Y ese mismo sábado les planteo la tercera tarea de este tema de externalidades y bienes públicos. ¿Ok? Listo. Y ahí vamos gradualmente, día por día, organizándonos. Sí. Profe, muchas gracias por la paciencia. No, ahí vamos. Muchas gracias. Ahí vamos. Gracias, profe. Bueno, compañeras, no siendo más, pues que no tienen preguntas. Chao, profe, que esté dudas, muy bien. Muchas gracias. que pasen una feliz noche y nos vemos el sábado a las 4, ¿listo? Sí, señor. Bueno, Muchas gracias. Buenas noches para todos. hasta luego. Descansen. Igualmente.